Hola, soy Itzel Osuna y hoy les hablaré sobre la terapia génica. La terapia génica es un tratamiento que utiliza la transferencia de genes a la célula de un paciente para curar una enfermedad. La idea es modificar la información genética de la célula del paciente que tiene la enfermedad para que esta célula recupere su normalidad. El objetivo es crear un tratamiento, prevención o eliminación de alguna enfermedad mediante la transferencia de ADN o el uso de genes para reemplazar algún gen que esté alterado. O sea, que estos codifiquen a un antígeno de origen infeccioso, tumoral o moléculas inmunorreguladoras del sistema inmune como citocinas y quimiosinas. En esta tecnología se corrige el origen genético de la enfermedad, no solo sus síntomas. Ahora les hablaré de forma general sobre cómo funciona. Es un conjunto de técnicas que permite vehiculizar las secuencias de ADN o ARN al interior de las células diana, con el objetivo de modular la expresión de determinadas proteínas que se encuentran alteradas, revirtiendo así los trastornos biológicos de ellos que se producen. Estas técnicas son distintas según lo que se busque y el tipo de trastorno. Los primeros protocolos de la terapia génica fueron realizados con la idea inicial de corregir las enfermedades con el origen genético hereditario bien definido, mediante una inserción del gen funcional y reemplazando el gen defectuoso. Sin embargo, el uso de la tecnología se ha extendido a diversas enfermedades con diferentes orígenes, ya sean infecciosos, alérgicos, enfermedades autoinmunes, cardiovasculares y en el tratamiento de cáncer, generando más técnicas de producción. La terapia génica se divide en dos tipos de modalidades, la de las células germinales y la de las células somáticas. Es aquella dirigida a modificar la dotación genética de las células implicadas en la formación de óvulos y espermatozoides, transmisible a la descendencia. Este tipo de terapia sería indicada para corregir de forma definitiva las enfermedades congénitas, una vez que esta técnica sea eficaz y segura, pero todavía no ha sido practicada en humanos debido a algunas limitaciones tecnológicas y principalmente a las limitaciones éticas. Es aquella en la que se modifica la dotación genética de las células no germinales, o sea, las células somáticas o constituyentes al organismo. Por ello, la modificación genética no se puede transmitir de una descendencia a otra. Por esto mismo, es que son los únicos tipos de protocolos clínicos de este tipo de terapia génica que se llevan a cabo. Por otra parte, y en función de la estrategia aplicada, la terapia génica también puede clasificarse en terapia génica in vivo y ex vivo. Es aquella en la que se agrupan las técnicas en las que el material genético se introduce directamente en las células del organismo, sin que se produzca una extracción ni manipulación in vitro. La gran ventaja sobre las técnicas in vivo es su mayor sencillez, sin embargo, el grado de control sobre el proceso de transferencia es menor y es difícil conseguir un alto grado de especificidad tisular. Es aquella en la que comprende todos los protocolos en los que las células a tratar son extraídas del paciente, aisladas, crecidas en un cultivo y sometidas a un proceso de transferencia in vitro. Una vez que se han seleccionado las células que han sido efectivamente transducidas, se expanden en un cultivo y se introducen al nuevo paciente. En la terapia in vivo, el producto podría suministrarse en un preparado listo para su uso, ya que sería idéntico para todos los pacientes que padeciesen esa misma enfermedad. Su preparación respondería a los mismos criterios que los medicamentos de origen biológico. En cambio, la terapia ex vivo requiere un manejo de células del enfermo y la preparación de un producto específico, es decir, es un tipo de terapia génica personalizada. Para alcanzar el efecto biológico deseado en la terapia génica, es necesario introducir de manera eficaz la secuencia génica deseada en la célula diana para conseguir su expresión. La introducción del material genético foráneo en una célula con las técnicas de terapia génica se denominan transferencia génica, transducción o transfección. Los métodos de la transferencia más habituales son los métodos físico-químicos y los vectores virales. Los vectores virales son más eficaces para transferir los genes, debido a que son capaces de infectar una elevada proporción de células dianas y en algunos casos la eficacia llega al 100%. La terapia génica requiere que se transfieran eficientemente los genes clonados a células enfermas.
de manera que los genes introducidos sean expresados en una cantidad adecuada. Tras la transferencia génica, los genes insertados se pueden llegar a integrar en los cromosomas de la célula o bien quedar como elementos genéticos extracromosómicos, o sea, episomas. La transferencia génica se divide en dos tipos, aquella en la que están integrados los cromosomas y en las que no se encuentran integrados. La ventaja de que el gen se integre en el cromosoma es que se puede perpetuar por una replicación cromosómica tras la división celular. Como las células de la progenie también contienen genes introducidos, se puede obtener una expresión estable a largo plazo. Así, los tejidos formados por las células en división activa, la clave es dirigir la modificación a las células madres. Las células madres dan lugar a las células maduras del tejido y al mismo tiempo estas se renuevan. La transferencia eficiente de genes a las células madres y la posterior expresión del que el gen ofrece la posibilidad de curar un trastorno genético. Algunos sistemas de transferencia génica están diseñados para insertar genes en las células donde se pueda quedar como elementos extracromosómicos y tener una expresión elevada. Si las células se están dividiendo activamente, el gen introducido puede no segregar las células hijas, por lo que la expresión a largo plazo sería un problema. Debido a que el resultado de la posibilidad de curar el trastorno genético puede ser remota, normalmente se hacen varios tratamientos en la terapia génica, aunque en algunos casos no es necesario. A continuación, enlistaré algunos de los métodos de transferencia génica más populares, como son microinyección, precipitación con fosfato cásico, electroporación, bombardeo por microproyectiles, inyección directa de ADN desnudo, conjugados de ADN en proteínas, conjugado de ADN adenovirus y liposomas. A continuación les hablaré sobre una de las aplicaciones, que es el tratamiento del modelo de transferencia génica en vivo, mediado por liposomas catiérticos en la introducción del gen que codifica el regulador de la transmembrana en la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva que resulta de la mutación de un gen localizado en el cromosoma. La mutación más frecuente del gen de la fibrosis quística es la pérdida de 3 pares de bases que dan lugar a la ausencia de la fenilalanina en la posición del aminoácido 508 del producto proteico de este gen, conocido como el regulador transmembrana de la fibrosis quística, CFTR. La proteína CFTR es un polipéptido que funciona como canal de cloro regulado por el AMP cíclico. Esta proteína es la membrana plasmática del epitelio, por lo que los epitelios afectados por la fibrosis quística muestran funciones diferentes en su estado normal. Para estos estudios se utilizaron vectores retrovirales. Se construyó un ADN complementario para el gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, ocasionando por la sobreposición de 3 clones de este ADN, así como la clonación de un ADN complementario completo en un vector retroviral. Las células de la fibrosis quística fueron infectadas por un vector retroviral que llevó un gen regulador transmembrana de la fibrosis quística y seleccionó la célula con un provirus integrado con una resistencia al G418. Las células expresaron un gen regulador transmembrana de la fibrosis quística y los resultados se midieron con un grado de funcionamiento de los canales de cloro. La característica importante es que el flujo anónico de las células en respuesta a la estimulación de la adenina ciclasa proporciona una conductancia semejante para el cloro. En ausencia del determinado estimulador de la adenina ciclasa, se pierde un flujo aniónico de las células de la fibrosis quística que contienen un gen regulador transmembrana introducido. Si se adiciona un activador de la adenina ciclasa, aumentando el flujo rápidamente en las células de la fibrosis quística con un regulador transmembrana, pero en las células de la fibrosis quística el flujo permanece bajo. Primero les hablaré un poco sobre la fibrosis quística, que es una alteración monogenética que se manifiesta como una enfermedad multisistémica. La enfermedad se distingue por una infección crónica en las vías respiratorias que evolucionan a bronquiectasias, insuficiencia pancreática exocrina, funcionamiento normal de las glándulas sudoríparas
y una disfunción urogenital.